Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar reunidos aquí todos juntos en un tiempo con el Señor, ¿sí? En este tiempo de devocional. Así que, bueno, ahí donde usted está, yo quiero decirles que nuestros pastores les mandan un fuerte abrazo, un gran saludo. El día de hoy ellos no pudieron estar aquí. Tenemos el privilegio de poder compartir su palabra y recibirla juntos. Así que donde usted está, yo le invito a que usted disponga su corazón, disponga su mente, disponga este tiempo, ¿sí? Para que el Señor nos pueda hablar. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Papito Dios, en este tiempo, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que seas a través de tu palabra, Señor, trayendo, Señor, ese rema a nuestras vidas, Señor, mi Dios, ese mandamiento, Señor, esa reflexión, Señor, en todo momento. Amado Espíritu Santo, que usted sea, Señor, enseñándonos en este tiempo, consolándonos, guiándonos con su Santo Espíritu. Atamos al hombre fuerte de pies, de manos y de boca y le echamos fuera de este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos este tiempo y que tu palabra redarguya nuestras mentes, nuestros corazones. Amén y amén. ¿Sí? Ahí donde usted está, mis amados hermanos, quiero pedirles que usted abra sus Biblias. Ahora ya toca decirles sus Biblias virtuales de pronto, pero yo le aconsejo de que tenga su Biblia física, ¿sí? Ya que si se va la luz, se va el internet, usted puede fácilmente abrir, escudriñar la palabra del Señor y no se le va a acabar la batería, ¿sí? Dice en el libro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, ¿sí? La palabra del Señor dice: los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra, ¿sí? Cuando nosotros sabemos y entendemos, comprendemos lo que dice en el libro de Génesis, usted ha leído, ve, ¿no es cierto?, cómo Dios creó al ser humano. ¿Y a quién creó? Fue a Adán. Dice que le cogió del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Cogió, lo formó y le creó a él. Y vemos mucho más después adelante, siguiendo las escrituras, dice que Dios le dio una compañera. Sí, esta compañera era Eva, ¿sí? Pero mira lo que dice, ¿no es cierto? Dice que Dios les permitió a ellos que sojuzgaran la tierra, ¿sí? Que ellos fueran, ¿sí? Se puede decir que ellos reinaran la tierra, ¿sí? Bajo el dominio de Dios. Para lo cual yo le voy a pedir que abra usted su Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran por el suelo, ¿sí? Dice aquí algo muy importante, que a ellos les dio, ¿qué? Un dominio, ¿sí? Dios le dio a Adán y Eva una responsabilidad, y a cada uno de nosotros también nos da. En este caso a ellos les dio la responsabilidad, ¿no es cierto? El legado, ¿sí? Dado de parte de Dios, ¿para qué? Para que ellos gobernaran, ¿sí? La tierra. Es decir, ¿por qué Dios les permitió a ellos gobernar la tierra? Y si nosotros vemos, ¿no es cierto?, cuando a ellos les puso en un huerto. ¿Dónde era el huerto? El jardín, ¿no es cierto?, les puso ahí, les dio un pedazo de la tierra para que ellos primero se posesionaran, para que ellos tuvieran dominio sobre todo lo que había ahí. Vemos bien la palabra del Señor, nos dice que habían muchos árboles, muchos animales, ¿sí? Y dice, yo quiero que ustedes señoreen, dice, que ustedes tengan dominio sobre todo lo que existe acá. Y también les dice una cosa muy importante, que ellos se multipliquen, les dice que ellos poblen la tierra. Pero ¿por qué el Señor hizo esto, sí? Y como veíamos, ¿no es cierto?, dice que Dios les dio una responsabilidad, sí, pero era con un propósito, sí, para que se multiplicaran, que lo que Dios había formado al hombre a su imagen, a su semejanza, se multiplicaran, ¿sí? De esa misma forma, ellos a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, bisnietos, ¿sí? Les formaran, así como Dios le formó a Adán, a su imagen y su semejanza. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen? ¿Sí? ¿Y cuál es la semejanza? La imagen va a ser, se puede decir que Dios, la palabra del Señor dice que Dios nos formó a su imagen, sus ojos, su rostro puede ser. Todos tenemos ojos, todos tenemos nariz, todos tenemos boca, somos creados a la imagen del Señor. Pero la semejanza del Señor era su personalidad, era lo que Él era, éramos nosotros. De esa manera Dios le formó a Adán. ¿Sí? Entonces tenían la semejanza del Señor, ¿sí? Y por eso les dio esta orden de que ellos vayan, sojuzguen la tierra, se multipliquen. Era un propósito, ¿sí? Les dio una identidad, les dio un propósito, ¿sí? ¿Para qué?
Dios dice, les dio dominio, sí, al ser humano a través de su relación con él. Ellos tenían, Adán y Eva eran esposos, pero Adán tenía una relación con Dios. Y esa relación que él tenía con Dios era única. Pero si vamos un poco más atrás a las escrituras, ¿sí? En el libro de Apocalipsis 12:4, ahí donde usted está, le invito a que busquemos el libro de Apocalipsis, capítulo 12:4, nos dice algo muy importante. Dice, ese dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, y luego se detuvo frente a la mujer, ¿sí? Bueno, hasta ahí leámosle, pero dice que fue la tercera parte, ¿sí? De las estrellas. Es decir, la palabra del Señor dice que, ustedes saben que habían tres arcángeles, ¿sí? En el cielo, y cada uno tenía una responsabilidad. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y Lucifer, que también era un arcángel de Dios. Pero nosotros conocemos la palabra del Señor y dice que él en su corazón, ¿sí? Sintió orgullo y él quiso ser como Dios, ¿sí? Él quería algo que no tenían ellos, sino que solo era de Dios, y era la adoración. Entonces él quiso ser como Dios. Dios sabe, escudriña nuestro corazón, sabe lo que nosotros pensamos, porque la palabra del Señor dice que él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿sí? Entonces él sabía lo que él sabía lo que este Satanás estaba pensando, lo que Lucifer estaba pensando. Entonces, ¿qué hizo? Dice que cogió Dios y le separó, pero él, no solamente él le contaminó, dice, a la tercera parte, ¿sí? Del cielo, me imagino, como ellos tenían una responsabilidad, tanto Gabriel, tanto Miguel y Lucifer, tenían una responsabilidad, tenían dominio, ¿sí? Y ángeles, ¿sí? Que ellos les instruían, que ellos les ordenaban, que ellos les formaban, se puede decir, ¿no es cierto? Les daban sus responsabilidades, ellos tenían esa responsabilidad. Dice la palabra del Señor que Lucifer tenía la responsabilidad de la alabanza, pero dice que todos estos ángeles que estaban bajo su dominio se fueron arrastrados con su cola, dice, fueron arrastrados. ¿Y a dónde dice que fue lanzado? Dice, el dragón arrastró con la cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó, ¿a dónde? A la tierra, ¿sí? Es decir, antes de que Adán y Eva fueran formados, ya había alguien en la tierra, ya había ahí estaba Satanás, y estaba todos esos ángeles, que ahora ya no son ángeles, son demonios, sí, estaban en la tierra. Y la tierra, dice la palabra, que estaba desordenada, ¿sí? Donde Dios no habita, el desorden está ahí. Y como estaba desordenado, Dios tuvo esta idea, ¿sí? De coger y decir, quiero crear al hombre a mi imagen y mi semejanza. Y le creó a Adán, le formó a Adán, y le dio una compañera, y le dio un propósito, ¿sí? Es algo muy importante, mis hermanos, que cuando nosotros, sí, venimos al Señor, y nosotros venimos de esta naturaleza pecaminosa, pero el Señor nos vuelve a llamar, nos redime, ¿sí? Y Él nos da una identidad y un propósito cuando nosotros tenemos una relación con el Señor. Y miren lo que dice, ¿sí? Dice, Dios eligió, dice, derrotar al diablo a través de los que creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Dios quería, ¿sí? Que Adán y Eva, mientras ellos venían aquí, estaban aquí en la tierra, ellos con la autoridad que ya tenían, que Dios les había dado, ellos sojuzgaran la tierra y tomaran nuevamente el dominio, ¿sí? De la tierra. Porque aquí estaba Satanás, estaban los demonios. Y bien sabemos nosotros que como estaba un pedacito, el huerto del Edén, ¿sí? Se iban a ir extendiendo, se iban a ir multiplicando, iban a ir sojuzgando toda la tierra, ¿sí? Y mire, dice, la adoración es un llamado principal de la humanidad. Muchas veces nosotros, en nuestro tonto pensamiento, ¿sí? En nuestra carne podemos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios solo quiere que le adoren? ¿Sabe qué? Es algo muy hermoso, ¿no? Porque cuando Adán fue creado por Dios, sí, Dios le creó como Él, dice, a su imagen y semejanza, es decir, que Él ya era como Dios, tenía el corazón de Dios en su vida, en todo, ¿sí? No solo su imagen, sino su semejanza. Y mira lo que dice aquí, dice, Dios y sus planes, dice, vencen al enemigo a través de usted y de mí, ¿sí? Entonces aquí Dios nos está mostrando que
que cuando nosotros fuimos llamados por Dios, así como Adán, sí, tenemos un propósito. Él tenía un propósito, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Como Satanás era muy astuto, dice que él a través de una serpiente, sí, le tentó a Adán, le tentó a Eva, y ¿qué les hizo decir? ¿Sabe qué? Ustedes no son como Dios. O sea, no, Dios es egoísta con ustedes. Y lo que Él quiere es que solo a Él le adoren. Pero ellos no se daban cuenta que ellos ya tenían la semejanza del Señor. Y dice que puso ellos, ustedes tienen que ser como Dios. Coman del fruto que está aquí, el fruto prohibido, el que Dios les dijo que no coman. Y ahí ustedes van a ser como Él. ¿Sí? Al contrario, al hacer eso, ellos sí rompieron su relación con el Señor. Rompieron, ¿por qué? Por la desobediencia, ¿sí? Y mire lo que dice, ¿sí? Y mire, en Romanos 6:16, ahí donde está, busque su Biblia, dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, dice, Romanos 6:16, la palabra del Señor dice, ustedes saben, quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos vivir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón, ¿sí? Dios no les falló a Adán y Eva. Fue Adán y Eva quienes fallaron a Dios, ¿sí? Entonces, miren lo que dice acá, ¿sí? Ellos en el momento en que fallaron, esa autoridad, ese dominio que ellos tenían, le entregaron al enemigo, le entregaron al diablo, ¿sí? Ese dominio, y es por eso que él tenía la potestad sobre la tierra. Pero mire lo que dice, ¿sí? Cuando él tenía esa potestad sobre la tierra, sí, ustedes podemos ver en el libro de en Lucas capítulo 4, el 6 y el 7, ¿sí? Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos escuchado que Jesús estaba en un tiempo de ayuno, estaba en un tiempo de oración, sí, en el desierto, y de repente vino Satanás, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo, no es cierto? Le cogió y le dijo, le tentó a Jesús, y aquí dice, y le dijo, todos estos países me los dieron a mí. ¿Sí? ¿Quiénes? Adán y Eva. Al pecar le dieron esa autoridad. Dice, todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si de rodillas delante de mí me adoras. ¿Sí? Primero, él ya tenía el dominio sobre qué, sobre las cosas que estaban aquí en la tierra. ¿Sí? Él ya conocía los países, él conocía los gobiernos, todo. ¿Sí? Pero le dice a Jesús, si tú me adoras de rodillas, sí, yo te daré el dominio, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante, Jesús nos ama tanto, pero tanto a usted y a mí, ¿sí? Que Él trata y siempre ha tratado de enamorar nuestro corazón, ¿sí? De una manera honesta, de una manera bella y hermosa, porque Él es un caballero. Él jamás va a venir a la fuerza y va a decirle como Satanás, arrodíllate ante mí, postrado y ordenándole así, no. Él es un caballero, ¿sí? Y Él siempre viene, ¿no es cierto?, con lazos de amor. Y miren lo que dice aquí, ¿sí? En Mateo 28:18. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Mateo 28:18. Pero él se acercó y le dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar todo el universo. ¡Wow! Sí. Satanás podía tener dominio sobre la tierra, pero Dios tiene el dominio sobre todo el universo, ¿sí? Bien, Satanás tiene poder, pero Dios es el poderoso de los poderosos, de los poderosos, sí, de Él es todo el poder, toda la gloria y toda la honra, ¿sí? Ahí donde usted está, diga amén, ¿sí? Y mire, vemos que Jesús tiene toda la potestad, Jesús tiene toda la autoridad, todo. Y por eso Jesús, ¿qué hizo, no es cierto? Dios le dijo, ¿no es cierto? Dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús le da autoridad a todos aquellos que le siguen. Por eso Jesús creó su discipulado. Él era Dios, Él podía todo hacerlo, pero recordemos que cuando Él vino, Él vino con un propósito. ¿Y Él vino en qué? En un cuerpo humano,
¿sí? ¿Y por qué vino en un cuerpo humano? ¿Sí? Para que nosotros le podamos, para que nosotros podamos entender, ¿sí? Que Él también pasó lo mismo que usted y yo pasamos. Jesús también lloró, Jesús desde pequeño también fue hijo, ¿sí? También fue joven, también fue adulto, ¿sí? Pero en todo momento, ¿sí? Él siempre obedeció a su Padre, Él siempre siguió las voluntades de Dios, ¿sí? Nunca se desvió, ¿sí? Aunque fue tentado por el enemigo, nunca se desvió, jamás. Y mire lo que dice aquí, ¿sí? Dice que Él le da la autoridad a todos los que le siguen, ¿sí? A Pedro le llamó, a Andrés le llamó, a Judas le llamó, a Mateo, a todos sus discípulos fueron llamados, ¿sí? Por Jesús, ¿sí? Y cuando les llamó, no solamente les dijo, síganme, ¿sí? Sino les revistió de autoridad, les revistió de poder a cada uno de ellos. Tomar el dominio del planeta, ¿sí? Tomar el dominio del planeta como hombres redimidos. Nosotros nos ha permitido desde el momento en que usted y yo venimos a esta familia, porque somos una familia en el Señor, ¿sí? Desde que nosotros decimos, Señor, abrimos nuestros ojos y vimos que estábamos viviendo una vida de pecado, una vida de inmundicia, ¿sí? En el alcohol, de pronto en las drogas, en la pornografía, de pronto en unos hogares disueltos. Pero miren lo que el Señor, su misericordia infinita, ha permitido que usted y yo vengamos a Él y le conozcamos. Y la palabra del Señor dice que todas las cosas viejas han pasado, más bien que todas son hechas nuevas. Es decir, que usted y yo en el Señor fuimos redimidos, somos hechos nuevos. Y en el momento en que nosotros somos nuevos, sí, tenemos esa autoridad que Jesús nos da, así como a sus discípulos, ¿sí? Entonces, Dios tuvo un plan A y continuó con ese plan A, ¿sí? Dios no dice que Dios no necesita simplemente que nosotros le sigamos. Dios no necesita nada, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Él desea? Apasionadamente Él desea compartir con cada uno de nosotros, ¿sí? Su gobierno. A todos aquellos quienes redimió. A usted y a mí. Venimos a Él, fuimos redimidos por su precioso sacrificio. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él cogió y se negó a sí mismo, ¿sí? Dice que Él como oveja al matadero fue llevado, ¿sí? Pasó por toda esa gente y toda la gente que estaba ahí, ¿sí? Que vio que hizo prodigios, que hizo milagros, le dieron la espalda. Pero sin embargo Él cogió y Él tenía un propósito de ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, hacer su plan redentor para usted y para mí que estamos aquí, y para nuestras familias también. Si de pronto usted dice, mi mamá no conoce del Señor, mi hijo no quiere hacer caso, mi esposa no quiere buscar al Señor, déjeme decirle, sí, que si nosotros venimos al Señor, sí, y le cree al Señor, usted, sí, yo y toda mi casa le serviremos. Créale al Señor, sí, porque la redención viene para nosotros y juntamente en nuestra casa. Cuando usted le cree al Señor, la imagen y la semejanza del Señor se restaura a través de su sangre poderosa. Cuando nosotros venimos y le pedimos perdón por lo que hemos hecho, restauración total, liberación total, ¿sí? Dice, con los que le adoran, sí, por voluntad. Dios quiere compartir su dominio, dice, con los que le adoran por voluntad. Él bien podría decir, ¿no? Podría decir, bueno, él si estaba en la cruz del Calvario y cogía, veía que se burlaban, que le escupían, que se reían, ¿sí? Que se sorteaban sus prendas. Él podía decir, bajarse de ahí y decir, tú y tú, te reprendo, y coger y mandarlos al mismo infierno en ese momento. Pero no, su amor y su misericordia, sí, permitieron, sí, que fuéramos redimidos, que fuéramos restaurados, ¿sí? Y devueltos esa imagen, esa semejanza a través del sacrificio que Él hizo. Y mira lo que dice en 1 de Juan 3:8, ¿sí? 1 de Juan 3:8 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice acá. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Sí, dice, el que sigue la dirección del maestro destruye las obras del diablo. Usted y yo somos sus discípulos.
tenemos la autoridad y tenemos que destruir las obras del diablo. Usted dirá, ¿y cómo? ¿Y cómo voy a destruir las obras del diablo? El Señor, mire, como bien dice nuestro pastor, cuando usted se compra una computadora, viene con un manual. Cuando usted se compra un celular, viene con un manual, ¿sí? Cuando nosotros queremos vivir una vida conforme al Señor, como Él quiere que vivamos, tenemos un manual y es su palabra, ¿sí? Y mire, dice, cuando Adán y Eva, ¿sí?, ellos quisieron ser independientes del Señor, mire lo que generó, ¿sí? Generó una raíz del pecado, se creó y se formó el pecado. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ser independientes de Dios, ¿sí?, apartados del Señor. Y eso mismo pasa con usted y conmigo cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos en pecado, estábamos en esa raíz, ¿sí? Y mira también cuando una persona se aleja, vuelve al pecado, ¿sí? Vuelve a su vómito, como dice la palabra, y nuevamente se mancha y se contamina. Pero mira lo que dice acá en cambio, la dependencia en Dios, ¿sí?, ¿qué nos genera? Y eso estamos ahora usted y yo. Nos generó redención, restauración, autoridad y victoria, ¿sí? Porque nos limpió nuestros pecados, ¿sí? Todas las cosas viejas pasaron y el Señor hizo nuevo todo, ¿sí? Nos restauró, ¿sí? Nos dio autoridad, nos dio victoria en ese momento. Y podemos ir también al libro de Segunda de Pedro 3:9. Mire lo que dice acá. Segunda de Pedro 3:9 dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecer, ¿sí? La obediencia, ¿sí?, es la parte que debemos cumplir para llevar a cabo la voluntad del Señor. Si el Señor quiere, puede hacer así las cosas. A veces nosotros decimos, Señor, estamos orando por un empleo, Señor, estamos orando, Señor, porque se restaure mi hogar. Señor, estoy orando por entrar a la universidad. Señor, estoy orando por tener mi célula. Señor, estoy orando por tener sanidad, ¿sí? Es una clave fundamental la oración, ¿sí? Pero Miro dice que nosotros debemos de llevar a cabo su voluntad, ¿sí? Si usted quiere un empleo, el empleo no va a venir a la casa y le va a coger y le va a golpear, ¿no es cierto? Va a decir, ¿sabes qué? Ven, trabaja para mí. Si usted quiere pasar el año, quiere pasar la universidad del semestre, usted no va a decir, bueno, Señor, yo quiero pasar el semestre, pero no voy a estudiar. Voy a esperar que ahí en el examen simplemente se me aparezcan las respuestas. No es así, ¿sí? ¿Cómo es? Que usted tiene que hacer su parte. Hay una cosa muy importante que siempre que leo este pasaje me acuerdo del pastor Raulito, ¿sí? Y decía, cuando Lázaro murió y para que pudiera suceder el milagro, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Él estaba muerto en la tumba y sus hermanas venían a Jesús y le reclamaban, si tú hubieras estado aquí no hubiese pasado esto, mi hermana estuviera aquí, estuviera vivo. Pero una de las cosas que le cogió y le dijo, ¿no es cierto? Llegó y dijo, retiran la piedra, muevan la piedra, ¿sí? Es decir, que les dio que ellos hagan una acción para que ocurriera el milagro, ¿sí? Entonces la voluntad del Señor, ¿sí? No es porque no suceda, sino porque la voluntad del Señor es que nosotros hagamos, ¿sí? Nuestra parte. Y bien como lo decía, ¿no es cierto? En 2 de Pedro 3:9, les voy a volver a leer, ¿sí? Miren lo que dice acá. Decía, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa. Dios puede hacerlo en cualquier momento. Dice, como algunos piensan, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, con usted y conmigo, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Todos quieren que le vuelvan a obedecer. Entonces a veces nosotros de pronto hemos fallado, de pronto a veces nosotros hemos dicho, no, las cosas, Señor, no a tu manera, a la mía, Señor, y caemos. Y estamos ahí dando vueltas y no avanzamos como el pueblo de Israel, ¿sí? Debía pasar en poco tiempo, en días nomás, el desierto, pero sin embargo duraron años por hacer las cosas a su manera. Y mire, dice, la oración nos involucra en una sociedad, ¿sí?, con Él. La oración nos une a Él, ¿sí?
¿Cómo enchufamos nuestro corazón con el Señor? ¿Sí? Las circunstancias reales que nosotros pasamos, ¿cómo es? A través de la oración. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de oración, no es oración fingida, ¿no? Digamos, usted a veces va al desayuno, al almuerzo y dice, bueno, Señor, gracias por esos alimentos y algunos por la gana de comer, en el nombre de Jesús, amén. Ni se le entendió lo que oró. Pero cuando usted tiene un tiempo de oración, comunión con Él, sí, Él sabe. Él vino a este mundo en un cuerpo humano y Él entiende cada cosa que pasamos, que vivimos, que sentimos, ¿sí? Entonces dice que Él, cuando nosotros oramos de corazón, como dice la palabra, con corazón contrito, humillado ante Él, sí, no porque simplemente llore, sino porque su corazón se deleita totalmente en Él. Usted conversa ahí donde usted está, ahí mismo. Si usted ahorita está solo en el comedor, está en la sala, está en su cuarto de estudio, está recibiendo la palabra, sí, ahí al ladito está Él. Es una persona y Él está ahí. Entonces hable con Él a través de la oración, cuéntele sus problemas, dígale, tiene que llorar, llore, tiene que agradecerle, agradézcale, ¿sí? Tiene que orar con Él, hágalo, pero adórele, porque a Dios lo más importante que Él quiere es primero que le adoremos, ¿sí? Que nos deleitemos en su presencia y usted le va a contar todos sus problemas, pero ahí, en ese momento, cuando usted ya diga, Señor, aquí estoy, Señor, háblame, Señor, límpiame, redímeme, sostiéneme, Señor, ¿sí? Entonces, la oración conecta, nos enchufa, ¿sí? Con Dios. Dios y nosotros nos conectamos, nos enchufamos cuando nosotros tenemos ese tiempo de la oración, ¿sí? Y Jesús lo hizo, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que Jesús estaba con sus discípulos y le dijo, bueno, entonces, ¿cómo tenemos que dirigirnos al Padre? ¿Cómo tenemos que orar con el Padre? Y le dice, no, ustedes saben lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengas nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, así también como en la tierra, en el cielo, Señor. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Danos, Señor, hoy el pan de cada día, Señor, mi Dios. Líbranos del mal, ¿sí? Y vemos, ¿no es cierto?, cómo dice. Pero vemos que aquí en esta oración el Señor nos da, y podemos ver 2 puntos importantes. El primero es la adoración, ¿sí? Cuando que Él reconoce, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Él no es cualquier cosa. Dios mismo está en el cielo, soberano, ahí en su trono, mirándonos a usted, a mí, todo momento, ¿sí? Como yo les decía, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿sí? Entonces Él está ahí en su trono rodeado de luz radiante, ¿sí? Pero está mirándonos, entonces Él merece la adoración, ¿sí? Entonces reconocer que Él no es cualquier cosa, ¿sí? Él no es cualquier cosa. Nosotros estamos a vísperas de esta Navidad y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo la gente que se deja llevar por las tradiciones, pero no tiene esa comunión, esa relación con el Señor, piensa que Jesús, que Dios mismo está en un muñeco de yeso, y no es así, ¿sí? No es así. Porque la palabra nos dice en el libro de Salmos, ¿sí?, que esos muñequitos son que tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan, tienen boca, no hablan, ¿sí? Y una vez un discípulo mío me preguntaba y no decía, él cuando recién se convirtió, y él me decía, Carito, pero ¿cómo puede ser? Yo soy creyente y me da miedo, de pronto hasta sostenerlo, algo, me daba miedo. ¿Cómo? Recuerda, yo le digo, mire, Jesús vino, hablábamos acerca del propósito, y Jesús vino con un propósito a esta tierra, ¿sí?, de salvarnos, de redimirnos, ¿sí? Entonces, Jesús cuando vino, primero estaba, cuando el Espíritu Santo vino sobre el vientre de María, sí, primero estaba en su vientre, y después Él nació, fue un niño, pero Jesús no se quedó niño, eso tiene que usted saber. Jesús creció, se convirtió en un hombre, y tampoco se quedó clavado en una cruz. Jesús cogió, murió, pero la Biblia dice que Él resucitó al tercer día, con poder y con gloria, sí, triunfando, dice, sí, sobre toda potestad del enemigo, ¿sí? Y le quitó la autoridad al diablo. Y por eso es que a través de Jesús nosotros tenemos ahora la redención, a través de Jesús. Entonces nosotros podemos ver, ¿sí?, que nosotros sí, le adoramos al Señor, ¿sí?, le alabamos, le adoramos en todo momento, y Él merece eso, ¿sí?, la adoración, la gloria y la honra, ¿ya? Y volvamos nuevamente a lo que estábamos, ¿sí?, de que Jesús es enorme, es grande, ¿sí? Pero mire lo que dice aquí también. Otro punto de la oración dice acerca de la adoración y la petición, ¿sí?
¿Qué involucra aquí el resto de la oración? Sí, la relación de nosotros con Dios, nuestra relación con las personas que nos rodean, su vecino, su compañero de trabajo, su hermano en la iglesia, su cónyuge, sus hijos, sus padres, ¿sí? Sus suegros, ¿sí? Entonces, es esa relación que tenemos con los demás. Y también la provisión, porque también dice, Señor Padre, danos el pan de cada día, ¿sí? Pero una cosa también importante que aquí dice, líbranos de la tentación. Sí, en todo momento nosotros tenemos que estar conscientes que el enemigo no se cruza de brazos, el enemigo no duerme. El enemigo no duerme y siempre va a querer venir ¿qué? A nosotros a molestarnos, a decirte mentiras. Mire, el diablo es el padre de la mentira. Y él nunca va a venir y va a decirle, ¿sabe qué? Bueno, estás salvo y bueno, te va a ir bien y mira, las promesas del Señor son ciertas, ¿no? Él te va a venir a decir, ¿sabes qué? Pero ya no vas a poder salir a fiestas, ya no vas a poder servirte un traguito con tus amigos, ¿sabes qué? Ya no vas a poder conversar. Y te va a venir a decir pero nunca te va a decir que por no tomar, sí, tú vas a ser testimonio, sí, que por hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor tú vas a ser bendecido. Él no te va a decir, sí, que por ser fiel hasta el fin tú vas a tener la vida eterna, sí. Él no te va a decir esas verdades. Él siempre te va a decir mentiras. Y es lo raro, sí. Dice la humanidad, mientras más se da cuenta de quién es, menos quiere ser salva. ¿A cuántas veces nosotros hemos visto personas llegar a los pies del Señor? ¿Sí? Hemos visto personas llegar a los pies del Señor con su corazón quebrantado y decir, Señor, yo quiero servirte, ahora sí quiero servirte, quiero buscarte. Pero cuando vemos, sí, que el manual, como yo les decía, vemos que el Señor quiere que le adoremos y Dios nos deja un plan de vida, nos deja sus mandatos para no caer en la tentación, para ser liberados del mal. ¿Qué pasa? Menos quiere ser salva. Quiere hacer las cosas de su manera. Quiere decir, bueno, yo quiero ponerle condiciones a Dios. Cuando quiero ir, cuando quiero estar con Dios, cuando quiero leer la palabra, cuando quiero ayunar, ¿sí? Cuando quiero obedecer a Dios, en qué momentos lo hago y en cuáles no. Entonces, mire, dice, la libertad de la enfermedad es la voluntad del Señor, ¿sí? En ese tiempo que nos estaba hablando acerca de la sanidad, usted dirá, pero bueno, ¿cómo la carita se pasa? No. Cuando Jesús vino y nos redimió totalmente, sí, Él también restaura, dice, todo lo que somos nosotros, sí. Nosotros sabemos que en Mateo 28, ¿no es cierto? Dios dice que prediquemos el Evangelio, sí, que prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Y mire lo que dice en Mateo 9:35, yo quiero que usted vaya ahí sus Biblias, sí, en el libro de Mateo, versículo 9 y el 35, dice así. Mire, dice la palabra del Señor. Jesús recorría todos los pueblos y todas las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. Sí. Jesús predicaba, enseñaba acerca de su reino, dice, pero también en el momento que predicaba del reino de Dios, sí, también ocurrían milagros. Mira estos milagros que dicen que él la gente que sufría de dolores, de enfermedades, ¿sí? Eran sanadas, ¿sí? Eran sanadas. Cuando usted transmite la palabra del Señor, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien está con usted. Los milagros ocurren, así como cuando Jesús lo hacía. Él predicaba del reino, ¿sí? Y ocurrían milagros, ¿sí? Y no es que simplemente decir, bueno, y esos milagros, ¿cuáles serían? ¿Sí? ¿Cuáles serían? Mire, una de las cosas muy importantes que un milagro muy importante es cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, ¿sí? Nosotros venimos a los pies del Señor Jesús y somos sanos, dice, somos sanos de toda enfermedad. Yo quiero ahí decirle que dice, hay una palabra, sí, griega que es sozo, sí, que significa salvar, y dice que esta palabra griega sozo, sí, S-O-Z-O, dice que no solamente significaba, no era igual a la salvación simplemente, también que incluía, dice, 3 cosas importantes. ¿Cuáles eran estas 3 cosas importantes?
el perdón de los pecados, sanidad para los enfermos y liberación para el tormento. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle que vayamos a nuestras Biblias al libro de Lucas capítulos 9, sí, 56. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas 9, 56. Me pasé aquí. Dice, después se fueron a otro pueblo. Sí, Lucas 9, 56. Ya. Entonces dice que aquí nosotros podemos ver que no solamente Jesús, que no solamente Jesús iba, y predicaba en un solo lugar, sino que ellos iban, en cada momento iban ellos predicando la palabra del Señor, Y mire, como yo les decía aquí, nosotros debemos saber que Jesús nos guarda, que Jesús nos enseña, que Jesús nos levanta. Y cuando dice esta palabra, en la oración, líbranos del mal, esta palabra dice que representa la maldición, representa la maldición del pecado que está sobre todo hombre, esta palabra en griego dice que significa poneros, que esta palabra significa, dolor, y cuando esta palabra quiere decir el dolor, es decir, por eso cuando oramos decimos líbranos del mal, líbranos del dolor, líbranos de la enfermedad. Jesús no solamente vino a salvar nuestras vidas y en una cierta área, sino en toda área, mi hermano, en toda área, Por eso la palabra del Señor dice que cuando nosotros venimos aquí al Señor, y su redención nos limpia, nos guarda, nos cuida en todo momento, Él nos restaura totalmente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, En nuestro cuerpo con sanidad, nuestra alma, y nuestro espíritu con perdón de pecados, Entonces nosotros podemos ver, que la salvación es completa, los milagros son completos, mis hermanos, Como yo les decía, en nuestra alma es la liberación. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué un milagro no ocurre en nuestras vidas? Y es exactamente por eso, porque nosotros no hemos aceptado totalmente el plan completo de parte de Dios, El evangelio de la salvación está pensado para tocar a la persona por completo, Y una cosa que podemos ver, mis hermanos, es de que cuando nosotros oramos y decimos esto, líbranos del mal, Nosotros estamos pidiendo a Dios que ponga un escudo, que nos ponga su sangre preciosa para que nosotros podamos totalmente y en todo momento, ser liberados de todo ataque del diablo, hermano, de todo ataque del diablo. Y podemos ver, por favor, en nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan 3:8. Vamos, por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, nuevamente lo que dice, Dice, pero aquel que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que el diablo ha hecho. Entonces, si estamos hablando nosotros de la sanidad, nosotros estamos hablando, que también viene a destruir toda enfermedad. Ahí, si usted tiene cáncer, tiene, como dice, artritis, tiene de pronto dolor en su vientre, tiene dolores de cabeza, tiene muchas cosas que de pronto están afligiendo a su salud, mi hermano, dice que Él vino a destruir todo lo que el diablo ha hecho, todo lo que el diablo ha hecho. Y esta enfermedad que ha venido, a nosotros, fue por causa del pecado. Pero a ver, pronto usted dirá, pero hermana, yo estoy orando. Déjeme decirle que mientras usted está orando y creyéndole al Señor, la voluntad del Señor está haciendo, Y no desfallezca, mi hermano, porque el Señor es un Dios grande, y así de grandes sus propósitos y sus milagros en su vida, Nosotros sabemos bien que Dios, cuando predicaba su palabra, sus milagros sucedían, y sanó, levantó a paralíticos, hizo que muchas personas puedan ver, puedan ser, un sordomudo pueda hablar, pueda escuchar.
que una persona que estaba encorvada por muchos años, la Biblia dice que había 12 años que estaba encorvada, ¿sí? Y que tenía también una mujer un flujo de sangre. Imagínense, ¿sí? Todas esas personas fueron sanadas. ¿Por qué? Porque Dios predicaba su palabra y desataba milagros en ese mismo instante. Así que yo hoy quiero decirle, mi amado hermano, ¿sí? Que Dios a usted y a mí nos ha traído con un propósito, ¿sí? De que nosotros prediquemos el Evangelio. Nuestro pastor en este tiempo ha estado nosotros insistiéndonos, ¿sí? Insistiéndonos de que nosotros no callemos, ¿sí? Que no nos simplemente tengamos la bendición para nosotros, sino que impartamos esa bendición también a quienes, a las que no le conocen el Señor. Y al nosotros hacerles y predicarles el Evangelio, sí, milagros y prodigios suceden, porque usted no está solo, ¿sí? Usted está con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y mire, la sanidad viene, ¿sí? Liberación viene, ¿sí? Restauración total viene, ¿sí? Y Dios perdona sus vidas, restaura sus vidas, limpia todo pecado de sus vidas en ese momento. Así que yo quiero invitarle, mi amado hermano, ¿sí? Que cada uno de nosotros, ¿sí? Hagamos lo que Dios quiere, ¿sí? Vamos nuevamente al libro de Mateo, ¿sí? Y veamos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El Señor quiere y nos ha dado un propósito a usted y a mí, que hagamos en esta tierra, mi amado hermano. Capítulo 28, ¿sí? Mateo capítulo 28, lo que dice, ¿sí? El versículo 18. Pero él se acercó y le dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar todo el universo. Ustedes, y aquí es la palabra clave, mi hermano, ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra, ¿sí? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí nos da una cuestión que dice: enséñenles, ¿sí? A obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el fin del mundo, en todo momento. Entonces no estamos solos, mis hermanos, ¿sí? Cuando usted haga algo para el Señor es hermoso, pero cuando se hace las cosas con el Señor es aún más hermoso, ¿sí? Porque está con Él, ¿sí? Entonces no piense que esté sola, ¿sí? Moisés decía: no voy a ir si tú no vas conmigo. Y cuando él cogió y dijo, y cuando él decidió, Dios le llamó a Moisés, sí, mire lo que hizo también, él cogió, dijo, abrió su boca y la llenó. Así que cuando usted escudriña la palabra del Señor, ora a Dios, ¿sí? Ayuna, tiene un tiempo de comunión con el Señor, déjeme decirle que Dios va a hablar a través de su vida, ¿sí? A través de sus labios, a las personas que le necesitan. Usted hace su voluntad, milagros y prodigios van a ocurrir. Y si usted de pronto dice: bueno, hermana, yo ya soy creyente mucho tiempo, yo ya le alabo al Señor, yo ya le he buscado al Señor, voy a la iglesia, tengo mi célula de pronto, pero aún me falta un milagro. Déjeme decirle que el milagro ya está en nuestras vidas, porque hemos sido perdonados por el Señor Jesús, ¿sí? Hemos sido perdonados por Dios mismo de toda la inmundicia que había antes en nuestras vidas. Y ahora el buscarle, el servirle, el hacerle su voluntad, ¿sí? Generarán aún más milagros y la sanidad por completo vendrá. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Sí? Por la obediencia. Usted obedézcale al Señor, ¿sí? Sígale al Señor, obedezca lo que dice su palabra, y la sanidad, la sangre preciosa de Jesús por completo nos redimió, y Él va a tomar cada área de nuestras vidas, ¿sí? Y la salud es una de ellas, de que nosotros estemos totalmente sanos, ¿sí? Así que creámosle al Señor. Cuide de usted, cuide de su corazón, ¿sí? Dice: ¿con qué guardará el hombre su camino? ¿Sí? Con la palabra del Señor. Así que le invito a que nosotros, cada uno de ustedes tome su Biblia, tenga un tiempo en estos tiempos de devocionales, la abra, la lea, ¿sí? ¿Sí? Igual si usted sabe que alguien no está haciendo, anímele, invítele, ¿sí? Entonces yo quiero hoy decirle en este día, ¿sí? Que cada uno de nosotros venimos con un propósito. Yo no sé ahí cuál es su propósito, pero el Señor lo sabe, ¿sí? Y usted también lo sabe, ¿sí? Porque el llamado es irrevocable, mi hermano. Si el Señor le dio dominio, le dio autoridad, déjeme decirle, como le decías hace rato, también nos da la victoria. Jesús lo pudo hacer. Mientras Él estaba, ¿sí? En su cuerpo humano, Él lo pudo hacer, ¿sí? Entonces ahora Él está con nosotros, así que nosotros podemos también hacerlo, ¿sí?
Entonces, yo quiero ahí donde usted está, si nos mira por la primera vez, yo quiero animarle y decirle que Dios no se equivoca, ¿sí? Dios es un Dios grande y así de grandes cosas quiere para usted y para mí, ¿sí? Yo quiero decirle que usted le crea al Señor y que si usted dice, bueno, yo de pronto he estado viviendo de una manera independiente, a mi manera, Señor, y no a la tuya, yo quiero hoy, Señor, tener otra vez esa redención contigo, esa semejanza contigo, Señor. Entonces, pidamos perdón al Señor por lo malo y digamos al Señor que nos restaure nuevamente. Sí, ahí todos juntos donde usted está, yo quiero pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Y repita conmigo usted esta oración. Si me está viendo por la primera vez, ponga sus dos manos en su corazón y de todo su corazón dígale al Señor: amado Señor Jesús, hoy en este día vengo delante de ti y te pido que tú perdones todos mis pecados, los que recuerdo y los que no me acuerdo también. Limpia, Señor, mi vida con tu preciosa sangre. Ayúdame, Señor. Hazme, Señor, una nueva persona. Hoy en este día, yo decido abrirte las puertas de mi corazón. Entra a mi corazón. Sé mi Señor. Sé tú mi Salvador. Sé tú mi libertador. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Y yo te pido que nunca lo borres. Enséñame a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Ahí donde usted está, yo quiero pedirle, ¿sí?, que usted abra su corazón, ¿sí?, y que haga 4 cosas muy importantes que debemos hacerlas. Primero, ¿sí?, busque una iglesia, ¿sí? Busque una iglesia donde pueda congregarse, donde le enseñen la palabra del Señor, donde que usted pueda, busque una Biblia también, ¿sí? Busque una Biblia donde usted pueda escudriñar la palabra del Señor. Dios nos va a hablar a través de eso. No hay mejor, usted compra un diario, puede tener muchas cosas, pero en la Biblia usted encuentra todo, cómo tener una buena relación con sus amigos, con su cónyuge, ¿sí?, con Dios, con todo, sí, en todo momento, o sea, con su familia, en su trabajo, sí, con sus esposos. Entonces, el Señor nos da un manual. Entonces, busque una Biblia y lea, sí. Tenga un tiempo de oración con el Señor, sí. Tenga un tiempo de oración con el Señor. Y cuando usted tiene este tiempo de oración con el Señor, no se limite, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está ahí. Si Él en su palabra dice que Él prometió estar con usted y conmigo hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer, ¿sí? Él lo va a hacer. Entonces, a través de su palabra, ¿sí?, y a través de la oración nosotros podemos conectarnos completamente con Él. Él en este momento mismo está con usted, así que tenga ese tiempo de oración. Cuéntele sus problemas, Él le va a levantar, le va a sostener y le va a ayudar, ¿sí? Y la cuarta cosa, ¿sí?, no se quede callado, ¿sí? Comparta a otra persona lo que Dios está haciendo con su vida, ¿sí? Porque déjeme decirle que en este mismo momento en el que usted abre su corazón, el milagro está hecho, ¿sí? Dios le perdonó sus pecados, ¿sí? Y juntamente con el perdón de pecados, ¿sí?, viene, ¿no es cierto?, sanidad, ¿sí?, viene restauración total, ¿sí?, y viene libertad, ¿sí? Entonces, yo quiero decirle que comparta a otra persona lo que Dios está haciendo con su vida y va a empezar a hacer desde ahora, ¿sí? Y bueno, para terminar, sí, yo quiero ahí con todo el resto de mis hermanos pedirles que tengamos tiempo de oración por la palabra, ¿sí? Yo no sé por lo que usted está pasando, pero el Señor lo sabe. Así que vamos a orar, ¿sí?, por esta palabra. Amado Señor, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú esta palabra pongas como un rema en nuestras vidas, Señor mi Dios, que nosotros podamos saber, Señor mi Dios, los planes del enemigo, Señor, pero aún más, Señor, podamos saber, Señor, cuáles son tus planes para con cada uno de mis hermanos, para con cada uno de los que estamos en este tiempo, Señor, sabiendo, Señor mi Dios, que tú no te equivocas, Señor, que si tú nos llamaste, Señor, a servirte, a buscarte, Señor,
Fue por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Amado Espíritu Santo de Dios, sé tú guiando nuestras vidas, sé tú guiando, Señor, inclinando nuestro corazón a buscarte, a servirte, Señor. Pon hambre, Señor, pon sed de tu presencia en todo momento, amado Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, mi Dios, que esta palabra, Señor, sea, Señor, perforando lo más profundo de nuestro corazón, amado Dios. Que en cada momento, Señor, nosotros podamos recordar, Señor, mi Dios, que tú eres un Dios grande, Señor, que tú eres digno, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor, mi Dios, y que tú tienes la completa potestad, Señor, y esa potestad tú la diste, Señor, a cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, que tu preciosa sangre, Señor, nos devolvió, Señor, redención, Señor, nos limpió, Señor, nos volvió, Señor, la semejanza para contigo, y ahora estamos contigo, Señor. Y hoy te pido, dígale ahí donde usted está, hoy te pido que a través de mí, Señor, mi Dios, como el propósito que tenías con Adán, Señor, de venir y tomar autoridad sobre la tierra, sobre los dominios que Satanás ha tenido. Hoy yo estoy aquí, Dios, úsame, Señor, como instrumento, Señor, mi Dios, para hacer tu voluntad, Señor, para predicar a las naciones, Señor, para orar por los enfermos, Señor. Yo recibo mi milagro, dígale, yo recibo mi milagro. Si usted ha tenido dolor, en el nombre de Jesús, póngase su manito ahí en la parte afectada y oramos, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, por sanidad, que tu preciosa sangre, Señor, sea quitando todo dolor. Hoy en el nombre de Jesús maldecimos, Señor, mi Dios, toda enfermedad, toda potestad del diablo que quiera dañar la salud de mis hermanos. En el nombre de Jesús la maldecimos y se seca ahora en el nombre de Jesús, Señor, y aplicamos la preciosa sangre de Cristo, Señor, mi Dios, sobre sus vidas, ahora sobre esa parte afectada, Señor, en el nombre de Jesús. Tú restaura sus órganos, cada tejido, ahora en el nombre de Jesús, cada órgano, Señor, es restaurado, Señor, mi Dios, por tu preciosa sangre, Señor, mi Dios. Señor, en el nombre de Jesús, aplicamos, Señor, tu palabra que dice que por tu llaga, Señor, mi Dios, hemos sido sanados, hemos sido curados, Señor. Así la aplicamos, Señor, esta palabra, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos toda la gloria, te damos toda la honra, el poder y la alabanza sea solo para ti, mi Dios bendito y eterno. Que en nuestro corazón, Señor, nosotros podamos siempre adorarte, podamos siempre servirte, podamos siempre, Señor, mi Dios, reconocer tu soberanía, Señor, mi Dios, tu plenitud, Señor, mi Dios. Eres grande, eres bueno y eterno, Señor. Te amamos, Señor, enamora nuestro corazón siempre de ti, Padre. En el nombre de Jesús, oramos también, Señor, en este tiempo por nuestros pastores, Señor, mi Dios, donde quiera que ellos estén, nuestros pastores, Rómulo y Marcia Pozo, Señor, mi Dios, tú bendíceles, guárdales, Señor, cuídales, Señor, prospérales, Señor. Oramos por nuestros pastores, Señor, mi Dios, de jóvenes, Señor, Raúl Pozo, Señor, y Gabriela Villacrés, Señor, que tú les guardes, les cuides, Señor, les sostengas, Señor, en todo momento, Señor, mi Dios, que sigas, Señor, poniendo una unción, Señor, sobre ellos, Señor, para guiar multitudes de jóvenes, Señor, hacia ti. Y oramos, Señor, y por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que tú concedas el anhelo de sus corazones, Señor, mi Dios, que tú les cuides, Señor, les guardes y les bendigas en todo momento, Señor. Oramos por sus familias, Señor, y todos los que ellos han de hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahí yo quiero pedirle que usted reciba la bendición sacerdotal. Nuestro pastor siempre nos dice, ¿no es cierto?, que la bendición sacerdotal fue dada al pueblo de Israel, pero usted por la fe la va a recibir. Ponga su manito aquí en su corazón y ponga su manito al cielo, que nosotros sabemos que viene de lo alto la bendición, ¿sí? Y en el corazón, porque usted va a recibir esta bendición. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su bello rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce su bello rostro sobre cada uno de nosotros y sea poniendo paz. Ponemos un muro de fuego, un cerco de ángeles, y su preciosa sangre sea derramada sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, mi hermano.